Cambiar a un rey por otro sin que haya una guerra civil suena a algo casi imposible, ¿verdad? Pues esto pasó. Ocurrió en Inglaterra hace más de 300 años. Hoy vamos a desgranar cómo se las apañaron para lograr uno de los cambios de poder más importantes y, sorprendentemente, menos sangrientos de la historia. Y todo arranca con una pregunta clave. Si la persona que manda, en este caso el rey, decide que las leyes no van con él, ¿qué puede hacer el resto? Pues esta fue, tal cual, la situación que se vivió en Inglaterra en el siglo XVII, un auténtico pulso entre un monarca que quería el poder total y un parlamento que intentaba ponerle límites. Vale, vamos a meternos en el meollo. Por un lado tenemos al rey, por el otro al parlamento, y sus ideas sobre cómo se debía gobernar un país no podían ser más opuestas. El conflicto se puede resumir muy fácil. El rey Jacobo II iba a lo suyo. Quería un poder absoluto sin que nadie le tosiera, y además quería imponer el catolicismo en un país que era mayoritariamente protestante. Mientras tanto, el Parlamento buscaba justo lo contrario, tener voz y voto en las decisiones, sobre todo en el tema de la pasta, de los impuestos y, por supuesto, proteger el protestantismo. Vamos, un choque de trenes en toda regla. Y para que quede súper claro, cuando hablamos de poder absoluto nos referimos a esto. Imaginaos que una sola persona puede crear o anular leyes como le apetezca, sin consultar a nadie. Sus deseos son órdenes, pues ese era el sistema que Jacobo II quería para Inglaterra. Y claro, el Parlamento no estaba dispuesto a tragar con eso. La tensión ya estaba por las nubes, pero, de repente, un acontecimiento totalmente inesperado hizo que todo saltara por los aires. Un nacimiento que, en vez de ser una alegría, se convirtió en la chispa que encendió la mecha de la revolución. Fijaos en cómo cambió todo en un instante. Hasta junio de 1688, los que se oponían al rey tenían una esperanza. Su heredera era su hija María, que era protestante, así que pensaban, bueno, es cuestión de esperar. Pero entonces, en junio, ¡zas!, nace un hijo varón. Y aquí está el quid de la cuestión. Por las leyes de la época, un hijo varón tenía preferencia sobre una hija mayor. De repente, el futuro ya no era un cambio pacífico, sino una fila interminable de reyes católicos. El pánico se apoderó de la oposición. Ante esta situación límite, un grupo de nobles decidió que se había acabado lo de esperar. Pasaron a la acción y pusieron en marcha un plan secreto, muy arriesgado, que iba a cambiar el futuro de su país para siempre. El plan fue una genialidad en 4 pasos. Primero, la invitación secreta. 7 de los nobles más importantes de Inglaterra le escriben a Guillermo de Orange, el marido de María, y le dicen básicamente: ¿te animas a venir a Inglaterra con tu ejército? Segundo, la aceptación. Guillermo, que no era tonto, vio una oportunidad de oro y dijo que sí. Tercero, la invasión. En noviembre de ese año desembarca con un ejército profesional y muy bien preparado. Y cuarto, y esto fue decisivo, la deserción. El ejército del rey Jacobo, en lugar de luchar, empezó a pasarse al bando de Guillermo. El rey se quedaba solo. El plan estaba saliendo a la perfección. El rey Jacobo se dio cuenta de que se había quedado completamente solo. Su poder se vino abajo en cuestión de días, lo que le llevó a tomar una decisión desesperada. Al verse totalmente abandonado, el rey entró en pánico e hizo algo muy simbólico. El gran sello del reino era la herramienta para validar todos los documentos oficiales, como una firma oficial de hoy. Al tirarlo al río Támesis, Jacobo II estaba diciendo: se acabó. Era un acto de rendición total antes de intentar huir del país. Y aquí vemos la jugada maestra de Guillermo. En lugar de capturar al rey y ejecutarlo, que podría haber provocado una guerra civil de sus partidarios, le deja una vía de escape. Fue muy listo. Es mejor tener un rey en el exilio que un rey mártir que inspire rebeliones. Así que llegamos al punto crucial. El rey se ha ido. No ha muerto, no ha abdicado, simplemente ha huido. El trono está, literalmente, vacío. Y por primera vez, el Parlamento tiene la sartén por el mango para decidir qué hacer a continuación. Pero el Parlamento no se limitó a buscar un sustituto y ya está. Aprovechó esta oportunidad única para reescribir por completo las reglas del poder en Inglaterra. No querían solo un rey nuevo, querían un sistema nuevo. La primera decisión ya fue revolucionaria. En lugar de elegir a uno de los dos, decidieron que Guillermo y María, marido y mujer, reinarían juntos, con exactamente el mismo poder. Un rey y una reina a la vez, en igualdad de condiciones. Eso no se había visto nunca. Pero la verdadera joya de la corona fue este documento, la Declaración de Derechos. Esto es fundamental. Básicamente es una lista de cosas que el rey, a partir de ahora, tiene prohibido hacer. No puede anular leyes porque le apetezca, no puede inventarse impuestos sin permiso, no puede tener un ejército para intimidar a la gente. Además, garantiza elecciones libres y libertad de expresión para los parlamentarios. Fue, en resumen, el fin del poder absoluto.
Y todo esto da lugar a un nuevo modelo de gobierno, la monarquía constitucional. ¿Qué significa? Pues que sigue habiendo un rey o una reina como jefe de Estado, pero su poder ya no es ilimitado, está atado por una constitución y por las leyes. A partir de ahora, el monarca y el parlamento tienen que colaborar. El poder está compartido. Muy bien. ¿Y por qué nos importa hoy algo que pasó en Inglaterra en 1688? Pues porque las ideas que nacieron en esa revolución no se quedaron allí, viajaron por todo el mundo y lo transformaron. Primero, el nombre. ¿Por qué gloriosa? Pues porque, a diferencia de casi todas las revoluciones, este cambio tan radical se consiguió casi sin violencia, sin una guerra civil terrible. Fue una victoria de la estrategia y la negociación política sobre las armas. Y es que la idea de que un gobernante tiene que respetar la ley y de que la gente tiene derechos que no se pueden pisotear era demasiado potente como para quedarse en una isla. Empezó a extenderse como la pólvora. El impacto fue enorme. Fijaos si no, casi un siglo después, cuando los colonos americanos decidieron independizarse de Gran Bretaña, ¿qué ideas defendían? Pues muchas de las que surgieron aquí. El famoso no a los impuestos sin representación o la defensa de los derechos individuales tienen su raíz en esta revolución. De hecho, los pilares de la mayoría de democracias modernas vienen de aquí. La idea de que nadie, ni un presidente ni un rey, está por encima de la ley, la necesidad de un equilibrio de poderes para que nadie acumule demasiado, y la protección de nuestros derechos fundamentales. Todo eso tiene su origen en este conflicto de hace más de 3 siglos. Y para terminar, una pregunta para darle al coco. Aquella Declaración de Derechos se escribió para un mundo de reyes, parlamentos y cartas escritas a mano. Si tuviéramos que escribir una para nuestro mundo de Internet, redes sociales e inteligencia artificial, ¿qué nuevo derecho sería absolutamente esencial proteger? Ahí lo dejo.